Ok. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con lo que era las lecciones de la vez pasada que les dije que en este módulo que van a llevar aproximadamente unos 14 temas, lo más resumido posible. Claro que es muy extenso porque, como les digo, la historia de Israel es un poquito larga, pero vamos a tratar de verla lo más a profundidad posible y siempre extrayendo la esencia de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, tenemos aquí, bueno, les voy a compartir mi pantalla de lo que vamos a ir viendo para que si usted está medio perdidito pueda seguir lo que está en la pantalla. Denme un segundo. Bien. Tenemos como primera unidad lo que es la introducción al Pentateuco, ¿no? Como estuvimos viendo el día de ayer, teníamos el principio de mayordomía que íbamos a ir aplicando a lo que es esta materia de historia de Israel. Entonces, como parte de la introducción de lo que es el Pentateuco, tenemos que el estudio de la Biblia requiere abordar aspectos básicos pero infaltables para su comprensión. En el caso del Pentateuco, la consideración es similar. Entonces nos hacemos las preguntas: ¿quién escribió este conjunto de libros? ¿Qué significa el término Pentateuco? ¿Y cuáles son los temas principales expuestos en él? ¿Qué personajes centrales se pueden reconocer en el relato de estos libros? Y existen datos que no pueden dejarse en la nebulosa, ¿no? Así como también los hay de aquellos que carecen de importancia. Es necesario entonces abordar de forma adecuada este conjunto de libros. El término Pentateuco, según los académicos, inician el estudio del Pentateuco con la etimología del nombre. Pablo Hoff en su libro decía que el Pentateuco sugiere que el significado es el libro de los 5 tomos. Tal nombre viene de la Septuaginta o también a partir del siglo III a.C., Félix García nos plantea la siguiente etimología: Penta, que significa 5, y teujos, que significa estuche. Estos estuches eran para contener los libros o los rollos, y que este aparece a partir del siglo II y fue usado por el gnóstico Ptolemaios. En el ámbito judío, para referirse a este escrito, también comúnmente se usaba la expresión de Torá, y es así como a veces nosotros la conocemos, ¿no? Como la Torá, que significaba sencillamente instrucción o ley, traducción que la versión de los 70 le dio. Con esto se hace referencia a que el pueblo judío encontraba en estos escritos los mandamientos o las leyes de Dios, las leyes que Dios les había impuesto a su estilo de vida. Ahora, en cuanto al autor, más que por una tradición o acuerdo, se sostiene y con evidencia que el autor del Pentateuco fue Moisés, el libertador, ¿no? Es decir, el autor del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, fue Moisés, el israelita que vivió en Egipto y también a quien Dios nombra en la Biblia como el hombre más humilde de la tierra, ¿no? Extraemos las citas bíblicas que Hoff propone para hacer clara referencia a la autoría mosaica de estos libros. Expresa el autor: aunque en el Pentateuco no se afirma claramente que este haya sido escrito por Moisés en su totalidad, otros libros del Antiguo Testamento lo citan como la obra de él. Entonces, ahí tenemos varias citas bíblicas y vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, les voy a dar un versículo a cada uno para que puedan leerlo y ustedes mismos puedan ir corroborando esto. Ya, ok, hermanos Jaime, recién estoy viendo su mensaje, está bien. Entonces, vamos a ver lo que es Josué 1, capítulo 1, versículo 7 al 8. Me gustaría que el hermano Alfredo lo pueda leer. Y el hermano Sergio me gustaría que pueda leer Primera de Reyes 2:3
Y yo voy a leer Daniel capítulo 9, versículo 11 al 13. Josué 1, versículo 1, no, capítulo 1, versículos 7 a 8. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces lo citan ahí a Moisés, ¿no? Como está escrito en el libro, dice, pero vamos a seguir viendo un poquito más. Hermano Sergio. Buenas noches. Primera de Reyes 2 y 3, ¿no? Sí. Ok. Dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Dice, como está escrito en la ley de Moisés. Entonces, estos versículos siempre nos dan como que una pauta, no directamente de que Moisés lo escribió, pero sí nos dan como pistas haciendo referencia a quien el autor de estos libros fue Moisés, ¿no? Porque siempre nos nombra como la ley de Moisés. Ahora, en Daniel capítulo 9, versículo 11 al 13, dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces, todos estos versículos que ustedes pueden ver aquí, y que lo van a tener también en lo que es la guía didáctica, para los que pusieron su nombre en la guía didáctica, ya los textos fueron enviados con el pastor Douglas. Entonces, para que puedan pasar a recogerlo directamente con él, se ponen en contacto con él y a él le cancelan también todo lo que es del texto. Y ahí en su texto van a poder encontrar lo que les digo, estos versículos que ustedes lo pueden repasar más a profundidad y van a encontrar siempre referencias, como lo vimos aquí, que decía conforme está escrito a la ley de Moisés, siempre haciendo referencia a que el autor de lo que es el Pentateuco fue Moisés. Entonces, ciertas partes muy importantes del Pentateuco se le asignan también a él, como lo es el caso de Éxodo capítulo 17, versículo 14, que vamos a ir todos allá y vamos a leerlo. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raerá del todo la memoria de Amalek y debajo del cielo. Entonces, aquí vemos una clara referencia que también hace o menciona que este libro fue escrito también por Moisés, ¿no? Cuando vemos o dice aquí en el versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Ahora, ¿qué más vamos a ver en lo que es? Y aquí les dejé igual algunas referencias bibliográficas por si ustedes quieren verlas o leer a profundidad un poquito más el Pentateuco, lo pueden hacer. Entonces, los escritos del Nuevo Testamento concuerdan exactamente con el testimonio de los del Antiguo y hablan de los 5 libros en general como la ley de Moisés, y esto también lo podemos ver en
Hechos capítulo 13, versículo 39, que me gustaría que lo lea el hermano Alfredo. Y el hermano Sergio se prepara con 2 Corintios capítulo... No, sí, con 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. Hechos 13, 39 dice así, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Entonces, para ellos, leer a Moisés equivalía a lo que era leer el Pentateuco, y eso también ya lo vemos corroborado en lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿puede leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 15, por favor, hermano? Muy bien. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Entonces, nuevamente vuelve a dar referencia y vuelve a decir, ¿no? Cuando se lee a Moisés, entonces, nuevamente hay referencias de que estos 5 escritos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son atribuidos a Moisés. Entonces, por eso es que se considera con mucha precisión de que el autor general de estos 5 libros es Moisés. Aunque la Biblia no lo asegura como tal, pero siempre nos da como esas pautas o esas referencias, porque si en sí la Biblia no nos menciona, ¿no? Moisés es el escritor de esto como tal, pero sí hay referencias bíblicas, muchas referencias bíblicas, como ustedes pueden ver, de que quien fue el autor del Pentateuco fue Moisés. Entonces, finalmente las palabras de Jesús mismo dan este testimonio de que Moisés es el autor. Y dice, si creyereis a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Entonces, nuevamente nos da una referencia mucho más clara, ¿no? Y esto está en Juan capítulo 5, versículo 46, y también ahí hay más referencias bíblicas para que ustedes puedan buscar en caso de que quieran seguir viendo si realmente es el autor de Moisés. Entonces, en cuanto a su tiempo histórico, el tiempo histórico que cubre el Pentateuco, se escribe o se estima más bien que Abraham es de la época del 2166 a.C., pero el tiempo que transcurrió desde que Dios creó a Adán hasta el momento en que aparece Abraham es incierto. Y algunos estiman 2000 años desde Adán hasta Abraham, lo cual nos daría más o menos unos 6000 años de existencia en la tierra. Es decir, 2000 de Adán a Abraham, más 2000 de Abraham hasta el nacimiento de Cristo, más 2000 después del nacimiento de Cristo. Entonces, más o menos nos da una estima de unos 6000 años de existencia, ¿no? En cuanto al Pentateuco, si la estimación anterior es correcta, la que estoy poniendo aquí, o la que muchos escritores también sostienen, estaríamos hablando de un lapso histórico de unos 2770 años, desde el origen de la creación hasta la preparación del pueblo de Israel para entrar a Canaán. Esto es desde Adán hasta la muerte de Moisés en el 1230 a.C. La temática histórica que cubre el Pentateuco es uno de los elementos que destacan su unidad como un solo volumen a pesar de sus diversos temas. El Pentateuco trata de manera consistente, coherente y unificada con los siguientes temas. Está la promesa de Dios, está la elección de Dios, la liberación del pueblo de Dios, el pacto de Dios con su pueblo, la ley de Dios, y está lo que es la tierra prometida. Y todo esto es tratado también en los 5 libros, en el espacio de tiempo que comprende la creación hasta que el pueblo de Israel se prepara para entrar a lo que es la tierra prometida. Ahora, en cuanto al escenario geográfico del mundo bíblico, se ignora dónde estuvo específicamente en el huerto del Edén o el paraíso donde Dios puso a Adán.
Sin embargo, Génesis menciona que varios ríos lo regaban, siendo algunos de ellos muy conocidos para nosotros, como el caso de el Tigris y el Éufrates, ¿no? Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 14, que usted lo puede corroborar también ahí. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí está el Tigris y también está el mapita donde ustedes pueden guiarse un poquito más si también lo quieren ver. Entonces, de manera que es posible suponer que la cuna de todas las civilizaciones nació en la meseta de Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, y que se conoce como aquel territorio de Babilonia, precisamente entre los ríos Tigris y el Éufrates, que esto de aquí, todo esto ya vendría a ser el río Tigris, ¿no? Que es como lo están viendo aquí. Entonces, y acá está también el río Éufrates. Entonces, todo está aquí para que ustedes lo puedan ver con mejor claridad o de manera más gráfica. Fue también de Mesopotamia, de la ciudad de Ur de los Caldeos, desde donde Dios llamó a Abraham, a quien luego se le cambió el nombre de Abraham, ¿no? Ya sabemos esta historia, que su nombre al inicio era Abraham, luego pasó de Abraham, el cual tuvo un recorrido pasando por Padán Aram, muy al norte de lo que hoy es Siria, y luego viajó al sur atravesando todo el territorio de Canaán, pasando por Hebrón hasta el Negev y viajando hasta Egipto. Entonces Abraham vivió, ¿no?, 38 años en el Negev, después de la muerte de Sara, y cuando murió a los 175 años, fue enterrado con su esposa en la cueva de Macpela en Hebrón. De manera que la historia de Israel comienza en Babilonia, pasando por Canaán, Egipto, todo el desierto del Sinaí, conquistando Canaán, luego siendo deportados a Siria y Babilonia, y luego regresando a su tierra de Canaán 400 años antes de Cristo, en la misma área donde su patriarca Abraham fue enterrado. Entonces, todo esto es cuestión de historia, un poquito de geografía, es un poquito complejo, y yo sé que a ustedes les va a costar, quizás a algunos, no a todos, porque hay algunos que manejan la historia perfectamente. A mí personalmente me cuesta un poquito manejar un poco de lo que es geografía y todo eso, pero ahí le vamos haciendo, ¿no? Entonces, todos tenemos que estar siempre preparados para lo que es historia, para lo que es geografía, porque prácticamente eso es todo lo que nosotros vamos pasando. Ahora, tenemos acá lo que es el tiempo histórico. Si usted lo quiere volver a repasar, lo puede volver a repasar. Si usted quiere volver a repasar también lo que es los temas o el autor de lo que es el Éxodo, también lo puede volver a repasar. Entonces, tenemos ahora, vamos a pasar a lo que es ya el tema número 1, ¿no? Eso es parte de la introducción, lo que les di, la introducción del Pentateuco. Ahora vamos a pasar a lo que es unidad 1, tema número 1. En este caso sería el libro del Génesis, historia primitiva. Ahora, la llamada historia primitiva, desde el Génesis capítulo 1 hasta el Génesis capítulo 11, está compuesta por relatos de genealogías y esbozos teológicos. Entonces, todo lo que es desde el Génesis 1 hasta el Génesis 11, a veces es como que un poquito aburridor, ¿no? Por toda la genealogía que nos da, los nombres, y que de aquí nació tal, y nombres raros o extraños que nosotros podemos encontrarnos, ¿no? Entonces los personajes aparecen como sagas, hombres ideales, prototipos y representantes de naciones y pueblos. Contienen muchos elementos míticos, especialmente los primeros capítulos. Estos textos nos quieren poner de manifiesto la naturaleza del hombre y su relación con Dios. Son como una expresión de así es el hombre. Por supuesto, estos primeros capítulos no tienen ningún valor histórico y su contenido es semejante a los mitos de otros pueblos de los alrededores. De hecho, hay estudios comparativos entre estas mitologías y otras de Oriente Próximo. Es particularmente interesante el relato de la creación, desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, inclusive el 4. Es sobre todo un tratado teológico que quiere afirmar la creación de parte de Dios.
Esta mitología de Dios como creador está también presente con variedades en otras religiones de la zona. Lo particular en el judaísmo es que se llega a esta reflexión teológica tras la experiencia de salvación que tiene el pueblo de Israel. Tras la salvación viene la reflexión y la adoración a Yahvé como único Dios. Los demás dioses son falsos y no salvan. Pero si Yahvé es el único Dios, entonces el único creador posible también. Y de hecho la salvación la continuamos dibujando como una recreación, una resurrección, un nuevo nacimiento también, de alguna forma. Respecto de Dios, el judío afirmará que somos su propiedad, ¿no? Somos su obra, tenemos que haber sido creación suya. Y la narración de este capítulo Génesis es importante de cara a la antropología teológica. En este caso podemos y todos conocemos lo que es Génesis 3, ¿no? Con el relato de la caída, donde se abren varias interrogantes sobre el hombre, sobre su naturaleza, la relación del hombre y Dios, el papel de la creación o el pecado original, y está claro que estos relatos han jugado un papel esencial para la historia teológica hoy en día que nosotros vemos y vamos a seguir viendo durante todo este tiempo. Y el papel que también se siguen desempeñando o que se sigue en parte desempeñando el día de hoy todavía. Desde la teología más esencial, estos capítulos nos muestran que Dios ha creado todas las cosas y que son buenas. El hombre se aleja de Dios cuando por el pecado compromete su felicidad y su relación con Dios. El resto de la historia de la salvación consistirá en buscar de nuevo el equilibrio perdido. Y tiene sin duda algo de drama y también tiene tragedia, ¿no? Lo podemos ver. Incluso hay una aplicación que si gustan se las mando, no literal se le llama solamente Biblia, pero es una Biblia dramatizada. Y en esta Biblia dramatizada, ustedes pueden escuchar todas las voces, ¿no? Pueden escuchar a Moisés. Y a mí esta Biblia quizás no es la Reina Valera 1960, es la nueva traducción viviente, si no mal recuerdo. Y yo le he estado leyendo la Biblia desde este punto y realmente me ha hecho como que poder entrar un poquito más allá de lo que naturalmente o de lo que desde el inicio nosotros nos enseñaron, ir leyendo la Biblia, pero cuando uno lo escucha con esos dramas, con ese fondo, como quien dice, por ejemplo, cuando están hablando del Génesis y se empiezan a escuchar pajaritos de fondo, se empiezan a escuchar, o sea, lo lleva a uno como si uno estuviera viviendo el contexto. Y cuando uno hace sus devocionales es muy bonito. Entonces, cuando alguien está hablando, entonces aparecen voces diferentes. Cuando aparece Abraham o cuando aparece también algún otro personaje hablando, de igual forma todo se siente diferente. Y les voy a hacer escuchar un poquito para que usted más o menos sepa a lo que me refiero. A ver, me voy a ir a Génesis. Ya, aquí les voy a poner la parte donde Satanás, en Génesis capítulo 3, donde Satanás empieza a tentar, ¿no? Entonces, para que ustedes vean qué tipo de voces hacen y ya si ustedes quieren descargarla para hacer sus devocionales, la pueden descargar. Yo personalmente la uso para hacer mis devocionales y la verdad que me siento en contexto. Y a veces es tal la dramatización que hacen, obviamente netamente bíblica, que a veces me conmueve mucho más de lo que antes lo hacía, ¿no? Si antes ya me conmovía, ahora me conmueve muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahora se escuchan, como quien dice, se escucha el momento que está viviendo la persona, en el tono que lo dice, cómo lo dice. Entonces, aquí se los hago escuchar. Capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer:
los árboles. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. La serpiente exclamó. No. Bien, entonces no sé si más o menos se escuchó un poquito de ese contexto. Entonces se escucha así como que la serpiente empieza a hablar y cómo la mujer responde, de en qué tono lo responde. Entonces hace que de alguna forma uno se sienta en ese contexto, ¿no? Como si uno lo estuviera viviendo y de alguna forma hace que uno también lo pueda imaginar. Entonces, el libro del Génesis es un libro muy bonito. A pesar de que al inicio viene lleno de genealogía, de qué tal le nació, de que su hijo, de que esto, entonces, pero cuando uno va yendo más adelante, uno se va interiorizando con la historia. Entonces, tiene sin duda algo de drama, tiene tragedia, y ya ustedes, si ya leyeron lo que es el Éxodo, se van a dar cuenta que tiene demasiada tragedia, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir interiorizando conforme vayamos avanzando. Entonces, lo van a ver incluso en esta Biblia que les digo, que es dramatizada, que ustedes la pueden escuchar con audífonos. Ustedes van a sentir cómo Moisés, la desesperación de Moisés en ese momento donde el pueblo empieza a hacer lo que les da la gana, donde empiezan a desobedecer y otras cosas. Entonces ustedes van a poder interiorizarse en eso y decir, pucha, qué pueblo tan rebelde, ¿no? Entonces, si ya solamente leyéndolo nuestra imaginación vuela, aún leyéndolo y escuchándolo es como que nos lleva a poder sentirlo aún más, ¿no? Entonces, hay que restablecer lo que se ha perdido. El héroe de esa salvación también será Jesucristo, que es ahí donde nos dice en Génesis capítulo 3. Entonces, un héroe distinto a los conocidos hasta entonces. Las genealogías que vienen desde el Génesis capítulo 4, versículo 17, capítulo 5, capítulo 32, capítulo 10, capítulo 11, también lo tenemos desde el 10 al 32, sirven para lo que es narrar el progreso de la cultura y para llenar espacios temporales. Son muy curiosos porque a veces los nombres tienen relación con poblaciones, con oficio, con aspectos o con victorias del hombre sobre los elementos. También llama la atención que se les atribuye una gran longevidad a los hombres aquí mencionados, ¿no? Y está rodeado en el fondo el mito de una edad de oro antigua en la que los hombres van empeorando y creciendo en maldad según avanza la cultura, y aquellos hombres vivían más tiempo porque eran mejores. Entonces, vemos que en todo el Génesis vamos viendo como ese progreso de que se le va acortando la vida al ser humano. Pero también en el Génesis nos narra lo que son las historias de los hombres más longevos, ¿no? De los hombres más viejos, como Matusalén, a la edad de que murió Abraham. Entonces nos dice de qué edad eran. Y son edades que hasta el día de hoy, en nuestros tiempos ya, en pleno siglo XXI, no hay ninguna persona de esa edad, ¿no? Ya todos están muertos, todos ya fallecidos. Entonces, otra historia importante y conocida en lo que es el Génesis es el Génesis capítulo 6, versículo 5 y el capítulo 8, versículo 22. La narración del diluvio es además muy interesante para apreciar la historia de las fuentes. Hay un duplicado a lo largo del texto que se intercala y vuelve a repetir todo desde otra perspectiva. Al leerlo de seguido, tenemos la impresión de que el autor se repite. En realidad hay un relato tomado de dos fuentes diferentes y no se quiso suprimir ninguna y se respetaron las dos. Y este parece la hipótesis más razonable. El texto narra lo que es el diluvio universal provocado por la maldad generalizada del hombre frente a la bondad de Noé.
quien recibirá el favor de Dios o quien recibió el favor de Dios y fue salvado, ¿no? O será salvado por Dios. En muchas otras religiones hay relatos semejantes también a lo que es los diluvios o de grandes inundaciones. De ahí que se haya discutido la posibilidad de un sustrato histórico. Estaríamos entonces nosotros ante una leyenda y no un mito, como muchos dicen, ¿no? Lo del diluvio fue un mito, pero si nos vamos a profundidad a lo que es la historia, vemos que hay la posibilidad del sustrato histórico porque hay otras religiones que también hablan de este hecho semejante, ¿no? Con grandes inundaciones o de hecho los nombran como diluvios. Entonces, sin embargo, esto puede ser contestado, puede entenderse también que la humanidad en todas las religiones y culturas haya apreciado el valor de la vida y la posibilidad de la destrucción y la ruina ante los elementos y ante el mal causado. La inseguridad humana construye relatos semejantes en todas las culturas sin necesidad del sustrato histórico alguno. La pregunta de qué sucedería si lloviera sin parar podría estar detrás de todos estos mitos también. Entonces, podemos destacar el papel también del texto de lo que es la Torre de Babel, ¿no? Que todos conocemos qué fue la Torre de Babel, ¿no? Ya leyendo nuestras Biblias, nos damos cuenta de que la Torre de Babel fue muy importante. ¿Por qué? Porque ahí fueron donde se repartieron los idiomas, ¿no? Y ya por eso es que actualmente vemos un montón de idiomas en todo el mundo, pero ellos tenían un fin, ¿no? Entonces, aquí destacamos lo que es el papel importante de la Torre de Babel, que aparecerá en la cultura cristiana como el desequilibrio que después arregla lo que es el Pentecostés. Aquí se confunden las lenguas, en Pentecostés se entienden de nuevo. Y es un punto más del crecimiento de la maldad en el hombre. Detrás de la Torre de Babel se han querido ver los sigurats de la civilización babilónica, y pudiera ser el nombre de Babel tiene la misma raíz que Babilonia, que es lo más probable, ¿no? Entonces se dice que esta es atribuido a Babilonia. Entonces hay en esta parte, hasta el capítulo 12, otros relatos menores. Dejo el análisis más exhaustivo y exegético más bien de estos textos para otros trabajos, y siempre es recomendable la lectura y conocimiento de sus debidas anotaciones de estos textos. En su texto, o incluso si usted lo tiene, si ya se lo pasé virtual, algunos se lo pasé virtual que me lo pidieron, está este link, ustedes lo copian, o si lo tienen en el texto en físico, ponen ahí www.geocities.ws y copian todo esto, y ustedes van a poder hacer un análisis más exhaustivo. Van a poder leer un poquito más acerca de lo que es esta parte del tema número 1 que acabamos de ver. Entonces, rápidamente, como son 14 temas, por lo menos tenemos que ver de 2 a 3 temas por día. Y como la semana pasada fue netamente introducción, perdón, el día lunes fue netamente introducción, entonces hoy le vamos a dar, por lo menos vamos a acabar el tema 2, o vamos a tratar de acabarlo para poder que usted pueda entender un poquito mejor. Aparte, considerando esto de que el Génesis es un poquito más comprensible, ¿no? Entonces, ya es un poquito más conocido también por nosotros, pero los demás libros los vamos a ir tratando con un poquito más de cuidado para que usted pueda entenderlos de una mejor forma. Seguimos nuevamente en lo que es la unidad 1. La unidad 1 tiene aproximadamente 4 capítulos que vamos a estar desarrollando. Ya vamos desarrollando recién el primer capítulo, ya desarrollamos lo que es el Pentateuco, hemos desarrollado lo que es el principio de mayordomía el día lunes, desarrollamos también, o les expliqué lo que van a hacer para su primer producto, que lo pueden encontrar y se los voy a volver a poner para que no se les olvide. El primer producto, aquí, lo van a encontrar en la página 3 del texto. Entonces, usted con su texto físico ya baja, aquí lo tiene el físico y le va a aparecer ahí lo que es en la página 3,
lo que es el producto. Entonces, ya el producto, para los que no estudiaron, se los vuelvo a explicar rapidito, tienen que elaborar y desarrollar un estudio bíblico de los temas contenidos y tienen que elegir uno, ¿no? De los 5 principales que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, escoger uno y desarrollar un estudio bíblico en base a eso, subirlo a Facebook, Instagram o YouTube. Mínimo de 15 minutos, máximo de 30, porque como es un estudio bíblico, el estudio bíblico suele durar hasta mucho más, pero con que usted lo haga de 15 minutos, máximo 30, es suficiente, donde usted me desarrolle todo eso. No, también me tienen que presentar el informe escrito en computadora del contenido del estudio, ¿no? De cómo lo desarrollaron, qué hicieron, cómo buscaron, qué fuentes buscaron, qué libros leyeron, extras para poder hacer su trabajo. Entonces, también ese informe. Que el informe no es muy largo, por lo general son de 3 hojas, 2 hojas, 4 hojas, hasta 5 hojas. Algunos llegan hasta máximo 10 hojas, ¿no? Entonces, dependiendo de usted cómo lo haga su estudio, ese informe me lo tiene que hacer llegar. Bien, entonces vamos a continuar. Ay, perdón, me silencié. Déjeme un segundito. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el origen de las familias. En Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, vemos que la familia se origina en Dios, ¿no? Esta fue iniciada con la primer pareja de la tierra, que nosotros conocemos como Adán y Eva. La idea de la familia tiene su origen en el matrimonio o unión entre un hombre y una mujer. Entonces, donde vemos que el primer matrimonio fue el de Adán y Eva. Ahora, ¿qué es la familia? Sabemos que la familia es el grupo de personas a la que pertenecemos nosotros, de donde nosotros procedemos y a la que estamos unidos por lazos afectivos y sanguíneos. Es decir, es donde nacemos y también donde crecemos. Ahora, el significado de la palabra familia proviene del griego oikia y significa morada o casa, que eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Tiene una connotación de lo que es lugar. Es el lugar al que nosotros pertenecemos y al cual nosotros podemos ir o recurrir cuando nosotros necesitamos ayuda. Según este significado, nosotros podemos definir a lo que es la familia como un grupo de personas a las que se pertenecen, ¿no? Unidas por sangre, linaje, propósito, por valores. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros somos una familia en Cristo. Que alguien, a ver, aquí, para hacerlos participar, que alguien me diga de cuál de todos estos, por cuál de todos estos nos une a nosotros como familia. ¿Cuál creen ustedes? Sabemos que la sangre no nos une, ¿no? En sí, la sangre que tenemos cada uno de nosotros no nos une como familia, como tal, pero estaremos unidos por linaje, por propósito, por valores. ¿Por cuál creen ustedes? Los escucho. Por propósito y valores. Amén, por propósito y valores. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Por linaje, descartado también, ¿no? Porque no venimos de ese mismo linaje quizás. Pero por propósito y valores, sí. Entonces, ¿por qué nosotros nos consideramos familia también? Porque estamos unidos de esa forma, por propósitos y valores. Ahora, la familia, su propósito, ¿no? El propósito, el creyente necesita reconocer que la familia
es una institución de origen divino y con propósitos divinos también. Este estudio que vamos a estar realizando trata de la familia como institución sagrada que refleja el propósito de Dios en cada uno de sus integrantes. Así que vamos a tener nosotros 3 divisiones, o así es como lo dividí. Primero, la familia fue instituida por Dios. Esto según Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. ¿Y qué es lo que nos enseña? Lo que nos enseña la Biblia en Génesis capítulo 1, 27 es cómo Dios creó, ¿no? Cómo Dios creó a la familia. Es decir, a su imagen, que esto no quiere decir una semejanza física o de llegar a ser como Dios, como muchos enseñan, sino más bien que el hombre posee atributos morales de Dios como la memoria y los sentimientos y la voluntad también para elegir conforme a sus propios deseos morales. Luego, con la mente pensamos, con los sentimientos queremos y con la voluntad nosotros escogemos. Ahora, como otra opción tenemos, o más bien siguiendo lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27, es que fueron hechos varón y hembra. Entonces, la sentencia bíblica es varón y hembra los creó. Es decir, se trata de 2 personas distintas con anatomía diferente, capacidades diferentes, y en la Biblia no se encuentra ningún concepto del unisex, ¿no? Muy por el contrario, Dios condena lo que es el homosexualismo. Ahora, eso lo podemos ver, que creo que es muy obvio porque ya todos lo sabemos que Dios condena el homosexualismo, pero si usted lo quiere repasar, puede leer Romanos capítulo 1, versículo 27. Tanto el hombre como la mujer también tienen una única función, ¿no? Una función única de desempeñar con leyes divinas y morales, como lo que es forma de vestir, conducta, actitud hacia la vida. Entonces, la familia a partir de allí tendrá una doble responsabilidad, que es reproducirse y administrar sabiamente la creación. Esto según Génesis capítulo 1, versículo 28. Y aquí es donde hablamos un poquito también de lo que entra el principio de mayordomía, ¿no? Volviendo nuevamente a lo que habíamos visto antes. Que en el principio de mayordomía nosotros habíamos visto que mayordomía significa multiplicar todo aquello que Dios nos da. Es decir, que si Dios nos da algo, nosotros tenemos que ser mayordomos y multiplicar todo eso. Entonces va juntamente con lo que es la administración. Y eso es lo que hacemos nosotros en la familia, ¿no? Entonces se nos da esa responsabilidad y tenemos ya la responsabilidad de reproducirnos y administrar sabiamente la creación. Pero estamos hablando ahorita de Génesis, que fueron las responsabilidades que en ese momento adquirieron lo que son Adán y Eva. Ahora, reproducirse, ¿se ha imaginado alguna vez si todas las parejas de la tierra se propusieran no tener hijos? ¿No? Los mandamientos de Dios son dados con 2 fines. Primero, glorificar a Dios y segundo, el bienestar del hombre mismo. Entonces, yo creo que si toda la humanidad estuviera como actualmente, hay ya un pensamiento de algunos que dicen, no, yo no voy a tener nunca ni un hijo, ¿no? Y algunas mujeres se sacan el útero, otros, los hombres se hacen la vasectomía, creo que es. Entonces, buscando el fin de no reproducirse. Y ahora como que se ha puesto un poquito más de moda eso, ¿no? Incluso si usted va a las redes sociales, usted va a encontrar un montón de doctores diciendo que esto es beneficioso para la salud y no sé qué. Entonces, ellos no están administrando como esa parte, ¿no? Pero ¿qué pasaría si todos se propusieran, ¿no? No tener hijos? Yo creo que la humanidad se extinguiría, ¿no? Porque no estaríamos administrando bien esa parte. Ahora, administrar, ¿por qué administrar? La multiplicación solamente se da por la administración sabia del potencial que Dios ha dado tanto al hombre como a la mujer para conservar la especie. Dios le dio autoridad al hombre sobre su creación para cuidarla y para usar sus recursos para vivir. Entonces, todo esto es lo que vamos hablando o lo que vamos viendo en Génesis, las enseñanzas que Dios nos va dando
Entonces, para tenerlas muy en cuenta. Como segundo punto vamos a ver lo que es la unidad e igualdad de los sexos. Entonces, esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Y lo vamos a leer. Me gustaría que lo lea, a ver, hermano Sergio. Si puede leer Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Y hermano Alfredo, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Génesis capítulo 2, disculpe. Sí, Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. 18 al 23. Ok. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén. Entonces, dice ahí, ¿no? ¿Terminó? ¿Hasta el 23 lo leyó? No, ¿no? Ay, perdón, me equivoqué. Ya, entonces sigo con el 21. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Dios entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Amén. Entonces, que Dios hizo iguales tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Sin la participación de la mujer, sabemos que no podía existir la familia. Entonces, el propósito de Dios no era solamente crear animales irracionales. Sin la creación del hombre también hubiera sido incompleta la creación, pero sin la creación de la mujer hubiera sido incompleto el varón. Entonces, Dios dice que sea o que le iba a crear su ayuda idónea, ¿no? Entonces, el término idónea significa apropiado para algo. Y eso era la mujer para el varón. Alguien que era apropiada para que cumpla un propósito, tanto con el hombre como para con la creación y para sí misma. ¿Y de dónde la tomó? Dice, en el versículo 22, de sus costillas. Entonces, el propósito de Dios para tomar a la mujer de sus costillas era para que sea igual y no sea diferente a él, para que sea parte del hombre y no un ser creado completamente aparte, de tal manera que se la tenga que tratar como un ser inferior al hombre, eso no, ¿no? Entonces, por eso es que Dios la sacó de sus costillas. Y eso lo podemos ver también en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Hermano Alfredo. Gálatas 3:28 dice así, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, sin excepción de personas, ¿no? Entonces el hombre fue creado primero y la mujer por causa del hombre, pero en el Señor ambos son iguales, es decir, no hay excepción de personas. Y dice también, y la trajo al hombre. Entonces el hombre fue hecho responsable de la mujer. Explícitamente la Biblia dice que Dios se le entregó al hombre y éste tiene la responsabilidad de cuidarla y protegerla y también de proveer todo lo que tenga para todo lo que tenga que ver para el bienestar de ella. Entonces, de esa manera, él también será provisto y satisfecho. Esto también lo podemos ver en Efesios capítulo 5, 25 al 31. Hermana Felipa, ¿podría leer Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31?
Ya, vamos a esperarle un ratito a la hermana mientras busca el versículo. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31. Un ratito, hermanita, ¿ya? Porfa. Claro, claro, la esperamos. Con paciencia, no se preocupe. Mientras tanto, todos los demás vamos buscando en nuestras Biblias, igual para acompañarle a la hermana mientras ella va haciendo la lectura. Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 31. Ya, amén, pastora, dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Entonces, dice, por eso es que dice, ¿no? Que el hombre fue hecho responsable de la mujer. Entonces, muchas gracias, hermana Felipa. Y por eso vemos que explícitamente la Biblia en esta parte, en Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 31, que nos acaba de leer nuestra hermana, nos corrobora todo esto, ¿no? Que tiene la responsabilidad de cuidarla, la responsabilidad de protegerla y de proveer todo lo que tenga para el bienestar de la mujer. Entonces, también nos hace referencia de carne de mi carne. Entonces, vemos que Adán reconoce que ambos son una unidad, que no son dos personas separadas, sino que se pertenece el uno al otro, que son parte de un mismo cuerpo, que son iguales y ella es la compañera y él el compañero. Entonces, ella es su complemento perfecto. Bien, entonces vamos a llegar hasta aquí por esta clase. La otra clase vamos a estar viendo lo que es la historia patriarcal, un poquito ya más intenso en cuestión de la historia, pero a la vez un poquito más de drama, ¿no? Entonces yo creo que les va a gustar, o por lo menos a mí en este tiempo el Pentateuco o Dios me ha hecho que me guste demasiado, me ha hecho interiorizar en temas que quizás yo en su momento no tenía ni idea, ¿no? Pero ahora que lo sé, es como que me hubieran sacado una venda de los ojos. Y eso que llevo años leyéndolo, pero nunca como en este año, ¿no? Y empecé leyendo el Pentateuco, ¿no? Como todo, desde el primer día del año.
leyéndolo, y yo no me iba ¿qué me iba a imaginar? Como quien dice, ¿no? Yo que iba a estar dando justamente en este tiempo, después de haberme leído nuevamente todo el Pentateuco, pero desde otro punto de vista, estar nuevamente dando lo que es la materia de la historia de Israel. Entonces espero poder compartirles los conocimientos que he recibido del Señor y que todo esto sea de bendición para ustedes también. Vamos a concluir la clase por hoy y me gustaría que terminemos con una oración. En esta ocasión, como ya el hermano Alfredo inició la oración del inicio de la clase, me gustaría que el cierre de la oración lo haga el hermano Sergio. Amén. Amén, pastora. Bueno, muchas gracias, Padre Celestial, por este día más de vida que nos das, por tu palabra, Padre, por tener la iniciativa de querer aprender, Padre, más de ti, más de tu palabra, para que nosotros podamos compartir en nuestra familia, nuestra congregación, Padre, y tal vez el círculo social que tengamos, Padre, para poder dar a conocer tu nombre, Padre. Te damos muchas gracias por la voz que nos impartió tu mensaje, por la licenciada. También te damos gracias por cada uno de los que están presentes y de los que no están, Padre. También bendícelos, Padre. Cuida su salud de cada uno de este curso, Padre. Te damos muchas gracias por todo. Gracias por concluir el día sanos y salvos y que cada uno pueda llegar a su hogar también con buena salud, Padre. Gracias por todos tus mensajes, por toda tu palabra y manténnos firmes, Padre, en este tiempo que es de aprendizaje, de formación, Padre. Sabemos de que, como leíamos el versículo, que se requiere de esfuerzo, que seamos valientes, Padre, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha y que nos des fuerzas, Padre, para poder seguir adelante, leer tu palabra día a día, formarnos, y que tu Espíritu esté con nosotros, Padre. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vaya leyendo lo que es. Si todavía no ha empezado a leer o si ya está leyendo, siga leyendo. Si no ha empezado a leer, comience a leer lo que es el Antiguo Testamento, porque eso le va a servir para las clases, ¿no? Incluso usted lo va a entender de una mejor forma. De todos modos, yo ahorita les voy a enviar lo que es la aplicación que he estado usando también, para que ustedes puedan escucharlo, ¿no? Porque a veces se nos hace difícil leerlo, entonces ahí, aunque estemos haciendo algo, aunque sea nos ponemos nuestros audífonos y empezamos a tomar apuntes para nuestros devocionales, eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, prácticamente eso sería todo por la clase de hoy, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.